Alright guys, so let's see how we can take the hash once we have sent the payment to the Rainbow Company. Amigos, vamos a ver cómo sacar el hash una vez que hayamos enviado la plata hacia la empresa de Rainbow. So we can actually go to the little bell in notifications, please. This little bell, we'll press on it. Vamos a presionar donde está la pequeña campanita, amigos, del lado derecho arriba. Lo acabamos de hacer. Y aquí vamos a ver la actividad de la cuenta. So we can see here the account activity. So let's go ahead and press on account activity, please. Entonces aquí le damos clic donde dice account activity, amigos, o actividad de la cuenta. And then it's gonna redirect us to this section here with the history is. Y nos va a redirigir, amigos, ahí donde dice el historial de la cuenta. Y vamos a ver la última transacción que hemos enviado y vamos a presionar sobre ella. So once we are here in the history section, let's go ahead and press on send Bitcoin, which is the last transaction. Okay, there you go. And then let's scroll down, please. And then we're gonna click on or press on view on block explorer. Ahí vamos a darle clic abajo, amigos, donde dice ver en el bloque de explorador, ¿sí? Que es abajo ese botón que está ahí. Ya vemos que está completada, ¿verdad? Y también está la dirección hacia donde la hemos enviado. So let's go ahead and please press on view on block explorer. So it's going to redirect us to the blockchain section. Let's scroll down. Ahí vamos a ir hacia abajo un poquito, amigos, y vamos a ver en efecto lo que es el hash, ¿no? Ahí está de dónde se envió hacia dónde. Please accept all. Press on that little blue button. Ahí aceptamos las cookies y todo esto, brothers y sisters. Okay, and then scroll a little bit down. Vamos a darle un poco más hacia abajo hasta ver la sección o la palabra donde diga hash. No, I think yeah, let's go to the last page. Vamos a ir a la última página ahí, amigos, que es la quinta, parece ser. Let's press on the number 5. Oh, there you go. There it is. There it is, the hash up there. You see it? Ahí está, amigos. ¿Ya vieron? Ahí está el hash. Esa palabrita la tenemos que encontrar y le vamos a presionar donde está ese pequeño cuadrito al lado de ese código alfanumérico que dice hash. Del lado derecho ahí hay un pequeño cuadrito, ¿ok? En color gris oscuro. So let's go ahead and press on this little square on the right side. There you go. Una vez que once it turns into blue, it means that it's actually copied, all right, in the clipboard. Una vez que se pone azul, amigos, quiere decir que ya se copió, ok, en el portapapeles. So now let's go to the company, please, to the Rainbow Company. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos copiado el hash, vamos a ir hacia la página de la empresa Rainbow. And then once we are in the Rainbow page, we're just gonna make a deposit like normally we do it, and then press the amount that we need to select, right? And then we'll do the rest. Okay, una vez que estamos aquí en la página, amigos, simplemente lo que hay que hacer es venir hacia loguearse otra vez desde un inicio y hacer un depósito como si fuera desde un inicio normal, ¿no? Desde un principio. Entonces ya que hemos hecho eso, entonces vamos a seleccionar lo que es el amount, o sea el monto, y vamos a poner ya entonces el usuario y nuestro hash. So yeah, go ahead and make deposit, please. Press on make deposit, and then we're gonna scroll down. Ahí le damos clic, amigos, ¿no? Donde dice make deposit o hacer el depósito, como si fuera desde cero. Scroll down, please. Vamos hacia abajo until we find the little box right there. And then you gotta put, I think it's 735 if I'm not mistaken, right? Si no estoy incorrecto, amigos, son 735 lo que se envió. Entonces ahí donde dice amount to spend o el monto a gastar, son $735 lo que se van a enviar ahorita aquí a esta cuenta. Entonces le quitamos esos números y le ponemos la cantidad correcta.
So we can remove that little, and then select or press the 730 something. You're gonna scroll up a little bit, right there. Amount to spend, and then you write down 735. That's what you actually sent to the company. Entonces se le pone ahí, amigos, los 735 que ya se envió a la compañía, and then press on this little circle until it turns into blue. Le damos clic ahí donde dice spend funds from Bitcoin, o gastar fondos desde el Bitcoin, hasta que se ponga azul. You see the little circle right there, the little white circle where it says spend funds from Bitcoin? Just press on that little circle, please, sir. Ahí está, amigos, ya se puso en azul. Okay, so once it turns into little blue and white right there, like we see it, we press on spend. Una vez que vemos eso, amigos, le vamos a poner ahí, just get rid of that message, please. Le ponemos, we select or press on spend. Una vez que tenemos eso así, amigos, le ponemos gastar o spend en su defecto si lo tienen en inglés. Y and then from here we are gonna get redirected. Scroll down, please, a little bit. Vamos a ser redirigidos hacia esta sección. Aquí es donde vamos a confirmar, ¿vale? Desde que ya enviamos la plata, entonces solamente vamos a poner los datos abajo, ¿okay? Since we already sent the Bitcoin and everything, so we just gotta select there where it says payer username, and just put your username right there, and then the hash, just paste it bottom, please. Entonces ahí, amigos, lo que hacemos es poner nuestro usuario, dice ahí usuario pagador, y abajo le vamos a pegar el hash que ya traemos copiado en el portapapeles, ¿no? So now put your finger in the little transaction hash, just let it press right there until you see the word paste. There you go. Just press on it and then press on save. Una vez que ya pusimos el hash ahí, amigos, le ponemos ahí guardar o save. And that's it. Okay, scroll down a little bit. Ahí vamos a ver una leyenda abajo. Okay, there you go. Once you see this message, the deposit has been saved, then that's it. We already did it, all right? Okay. So that's it for all, my friends. Thank you very much for watching this video. And if you are interested more in the business, then just go ahead and just press on this little description of this video, and you're gonna find a really good presentation. Si quieren saber más del proyecto, amigos, van a encontrar aquí un enlace en la descripción del video para así saber más acerca del proyecto. Muchas gracias.